lectura acá, como es de costumbre, está allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, 5 y 8. Primera carta de Juan. Ahí está en la pantalla y todos leemos de esta manera. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tener la lectura, un versículo, varios versículos en el libro de Miqueas. El libro de Miqueas está antes de Nahum, antes de Habacuc y antes de Sofonía. No es mucha ayuda, ¿verdad? Pero bueno. Está después de Jonás. Es más claro, ¿verdad? El libro de Miqueas, este libro fue escrito por el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, y menores no por edad, sino por la extensión de su profecía. A pesar de que él vivió paralelo a el tiempo del profeta Isaías, el profeta Miqueas se caracterizó por profetizar más que todo a los reinos del norte, aunque también habló de la parte de Judá y de Samaria. Pero Miqueas, este nombre de Miqueas significa, o en griego es Mikayá o Mikayahu, que quien como Jehová. Casi todos los profetas tenían esa asociado, ¿verdad? Ese nombre. Isaías, por ejemplo, es lo que hoy puede tener la variante en griego de Joshua, que es Jehová salvará. Isaías también. Josué también, similar. Y así la mayoría de los profetas. Y Miqueas tiene incluido el nombre de Jehová en su nombre. Así que Miqueas es ¿quién como Jehová? Si usted ve el último capítulo de Miqueas, capítulo 7 y el versículo 18, esto lo vemos, muchos saben de este versículo, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero el versículo dice: ¿quién como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad? Allí se dice que hay un juego de palabras, porque en el original él está hablando de su nombre Miqueas, haciendo énfasis de ¿quién como tú, Jehová? Pero este hombre era contemporáneo con Isaías, como hemos dicho, y él dice el primer versículo, él era de Moreset. Moreset era una aldea como a 20 millas al sureste de Jerusalén. Él vivió en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, que era también los días del profeta Isaías. Y él habla de lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Hay muchos paralelos. Por ejemplo, si usted ve en el capítulo 4 de Miqueas, él habla allí: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. No tengo el tiempo de ver, pero si usted ve en el libro del profeta
Isaías, usted lo va a encontrar en el capítulo 2, versículos 2 y 4, son prácticamente idénticos. Dios estaba hablando, revelando de su Santo Espíritu, las mismas palabras inclusive que escribió Miqueas, lo escribió también Isaías, no sabemos si el mismo día, pero eso nos habla también de la veracidad del Espíritu de Dios. Mi hermana argentina a veces habla cuando hay algo que se repite, que otro hermano lo dice, que de repente lo lees en la palabra y ves también otro predicador. Ese es el Espíritu de Dios moviendo. Y ella dice, ese es un desierto, desierto te digo. El Señor está hablando, el Señor está haciendo énfasis en algo. Y debemos ser sensibles, amados, en que si nosotros oímos algo que tal vez sea repetitivo o para nosotros, es que tal vez el Señor quiere enseñarnos algo. Tal vez el Señor quiere que nosotros tengamos, pongamos atención a lo que el Señor nos está hablando. A veces las cosas continúan pasando. Por ejemplo, en los viernes, que está usted cordialmente invitado a venir acá, pero estamos hablando de un episodio de la vida de Abraham. Y Abraham, en ese tiempo Abraham, él, que era un seguidor de Dios en el inicio, él fue probado en un momento de su vida cuando llegó hambre a la tierra, y él había sido guiado por Dios hasta ese lugar, por el desierto. Había pasado por lugares donde tal vez tenía que aplicar sus tácticas de guerra y todo lo demás, confiando en Dios. Sin embargo, después de adorar a Dios, hubo un momento en que hubo hambre en toda la tierra, y él fue probado en su fe, pero él entonces bajó a Egipto. Cuando bajó a Egipto, desobedeció la palabra de Dios, en el sentido de que estaba perdiendo la confianza en lo que Dios le había dicho como suplidor. Entonces él falló esa prueba, pero Dios en su misericordia lo rescató, lo restableció. Si usted quiere saber detalles, pues venga los viernes. Entonces, pues bien, él salió de ahí, Dios lo rescató, y después, más adelante, con otro rey, él volvió a caer en lo mismo. Y él fue probado nuevamente. Y al parecer él no pasó esa prueba, porque igual volvió a mentir para salvar su pellejo, poniendo el pellejo de su esposa en manos de otros hombres para que él se pudiera salvar. Pero luego también ocurrió en su hijo, se repitió. Y lo que podemos aprender, y pudiésemos estar equivocados, es que a veces las pruebas son repetitivas, porque Dios nos está hablando y no hemos aprendido la lección. Eso es un punto válido allí, podemos aprender. Cuando pasó con Job, Job enseguida se humilló. Él no tenía, sí tenía lección que aprender, pero no era debido al pecado. A veces ocurren las cosas que algunos piensan enseguida que es pecado, es señal de pecado. Y a veces Dios sí nos da como una apretadita de tuercas para nosotros despertarnos del letargo en que estemos, en alguna prueba o situación de la vida. Pero no siempre es por pecado. Puede ser también, como el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, esta enfermedad no es para muerte. Y no es que sus padres pecaron, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces Dios también permite circunstancias en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? El apóstol nos dice, Pablo, ustedes son nuestras cartas. Son cartas leídas delante de los hombres. Y la gente está pendiente. Y pregúntele a cualquier hermano y pregúnteme a mí, que en cualquier momento están dispuestos a decir, ¿y tú eres cristiano? Oh, ¿y tú eres pastor? Están dispuestos a ver todo lo que tú haces para ver si es verdad lo que tú dices, verifica. Y claro, a veces nosotros como humanos fallamos y tenemos que decir, mira, hemos fallado, Señor, perdónanos, y ir y pedir perdón a quien tengamos que pedir. Pero lo que quiero decir es que a veces las circunstancias se repiten en nuestras vidas porque Dios está queriendo decirnos algo y no lo hemos aprendido. Con los profetas, Dios había establecido en Deuteronomio capítulo 12, versículos 9 en adelante, que la tierra sería para ellos para siempre, ¿verdad? Pero con una condición, que fuesen obedientes a Dios, se guardasen de las iniquidades y de la idolatría de la gente de alrededor. Y Dios le dijo, ni siquiera se junten, no busquen matrimonio con ellos. ¿Por qué? Y de ahí viene el principio, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? Porque, bueno, hay momentos en que Dios, por supuesto, no hay momentos, Dios es siempre gracia y misericordia. Pero el asunto está en que a
veces esa otra persona o situación nos hace inclinar hacia sus pensamientos. Ala más el mundo a veces que el creyente que se une en yugo desigual con los infieles. Sin embargo, Dios es misericordioso y a veces ocurren las circunstancias y pues Dios también se glorifica en eso, pero no es su voluntad que, como en el pueblo de Israel, se uniesen a los demás porque ellos inclinaron su corazón a la idolatría que tenían las gentes paganas de alrededor. Mire Salomón. Salomón fue uno de los sabios más grandes de toda la tierra. Dios le dio esa sabiduría, pero cuando llegó al final de sus días, como que bajó la guardia y empezó a tener muchas concubinas y esposas, que en aquel tiempo no es que Dios lo permitía, sino que lo decía. Y el viernes decíamos que Dios no es que habla de gente perfecta, habla de gente débil, gente como tú y como yo, y los expone, saca sus trapitos al sol para que sepan que ellos no eran unos santicos en el sentido de impecabilidad, sino que eran hombres y mujeres, y también nos muestra la parte correcta y buena de ellos, como la integridad de Dios, que es algo que nosotros podemos aprender. Amén. Entonces, con el pueblo de Israel, aquí en Miqueas tenemos una cosa interesante. Él es citado por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento y mayormente por el Señor Jesucristo. Pero uno de los versículos más famosos de Miqueas es el Miqueas capítulo 5, versículo 2, que casi siempre lo tocamos en Navidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Wow! Única profecía donde habla específicamente de Belén Efrata, porque había otra Belén, y habla de que era la más pequeña entre todas las naciones, hablándolo de la pequeñez, que el Señor se goza con los humildes y no con los vanagloriosos o con los exaltados. De hecho, cuando Cristo nació, no fue a ser mostrado los ángeles a los reyes, sino a los pastores, que era la cadena más baja de la sociedad en aquel entonces. Así que hay esperanza para nosotros, pero ese versículo es famoso, porque es el versículo de la profecía donde el rey pregunta, ¿dónde van a ser el Mesías? Ah, bueno, dice la profecía que en Belén. Ah, caramba. O sea, eso fue usado también por el enemigo, haciendo uso de la profecía para buscar matar al Señor Jesús. Y todos sabemos esa parte de la historia, pero en diciembre la hablamos mejor. Entonces, aquí tenemos que él reinó aproximadamente el 740 al 687. Recuerda que era al revés cuando es antes de Cristo, ¿verdad? Él habló de una cautividad que venía por desobediencia. La desobediencia usted la va a ver en el versículo 2 de Miqueas capítulo 1, cuando él dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra. Y eso nos habla también del paralelo con Isaías. Si usted va a Isaías capítulo 6, o capítulo 1, perdón, dice, escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, se olvidaron de su hacedor y se inclinaron a la maldad. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Están hablando del mismo, y estoy citando a Isaías, pero Miqueas tiene más o menos en la misma guía del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, oh pueblos todos, oíd, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y esto es fuerte, contra vosotros. Ahí no está hablando, por vosotros. Por eso es que Romanos dice, si Dios es por vosotros, ¿quién en contra? Pero aquí está hablando que Jehová está contra, y eso es cosa muy fuerte. Versículo 3, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes. Esto es un espectáculo tremendo de juicio contra la nación de Israel.
Versículo 6 dice del capítulo 1 de Miqueas: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas. Habla de la idolatría en que ellos habían caído. Hermanos, si nosotros como creyentes en Cristo debemos estar vigilantes, porque hay mucha idolatría sembrada en el corazón del pueblo. Y yo iba a decir el pueblo latinoamericano, pero no, es en todo el mundo. Y me atrevo a decir que muchos creyentes a veces tenemos nuestros pequeños ídolos. Entiéndase por ídolo primeramente aquella estatua o figura que hacemos para venerarla. Y hoy en día el cambio que han hecho estas personas, a quien se le dice, pero mira, Éxodo dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No, pero es que se hace nada más como un recordatorio. Estás haciendo una imagen. Pero el creyente también tiene cosas, hermano. El trabajo puede ser una idolatría, o la televisión puede ser la idolatría, una serie de Netflix puede ser una idolatría, puede ser, no es que es. Pero cuando hay el tiempo y cuando no me está estorbando de la obra de Dios, el juego de pelota, de béisbol, de fútbol, puede ser una idolatría. Si eso me impide a mí o me quita el tiempo con Dios, mi intimidad con Dios, o también de asistir a los cultos. Porque la Biblia dice, y lo dice Hebreos, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No estoy diciendo que va a venir el juicio de Dios sobre nosotros por esto, sino que la bendición del Señor no va a fluir en nuestras vidas porque estamos en desobediencia. Ahora, mire el capítulo 2 y 1, ahí se está ya dando una claridad de lo que es la acusación que tiene Jehová contra la nación de Israel, que puede ser parte de lo que nosotros tenemos también. Mire lo que dice: hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y esto habla, hermanos, de nuestro corazón, porque donde nuestro tesoro está, ahí estará nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando las personas empiezan a pensar cosas que van a ser de iniquidad, hay momentos que lo llegan a hacer, porque primero entra en el corazón lo tiene, ¡pum! Después sale a la mente y la mente empieza a maquinarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Y si hay nadie que te pare, un mensaje, una predicación del pastor o una lectura de la Biblia, un hermano que te dice, va y llega a los hechos, como Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Primero escucha. Ni ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y eso de sentarse es cuando ya consumaste todo. Yo me voy a sentar porque ya lo hice todo. Y es paralelo a lo que David ora cuando, y usted lo han oído citar muchas veces de mí, que examíname, Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y enseguida quítalo. Guíamelo por el camino eterno. Y él está diciendo aquí que los que en su cama piensan la iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Eso es un patrón. Empieza en el corazón, luego lo piensas y después lo haces. Esa es la apología o la sucesión o la característica de un pecado. El apóstol Santiago, el hermano del Señor o medio hermano, él decía que Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, que esa es la palabra dominguera, concupiscencia, es aquellos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios y están inclinados a alimentar la carne, ya sea lascivia, ya sea cualquiera de estas cosas. Es concupiscencia, algo que nos atrae para alimentar la carne. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¡pum!, ya te agarró. Entonces el pecado, siendo consumado, ¡pum!, da a luz la muerte. Esa es también la secuencia del pecado. Todo es una secuencia. Y aquí el profeta dice, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban.
y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Recuerden que la economía de Israel estaba en que Dios le daba la tierra, ¿verdad?, a las tribus. De hecho, las repartió en el principio. ¿Se acuerdan aquel famoso versículo que las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado? A los hijos de Aarón era porque ellos tenían la heredad directa de Dios, porque iban a servir. Por eso en ese aspecto los de las tribus de Aarón no tenían una tierra, sino que había sido Jehová era su heredad. Pero eso era la economía de Dios. Ellos sentían orgullosos o agradecidos a Dios. Entonces cada familia tenía una sucesión, pero Dios había dicho, si desobedecen, van a salir de la tierra. Y por eso es que el pueblo de Israel ha sufrido tantas deportaciones. De hecho, mundialmente sabemos que durante toda la historia, una de las naciones más probadas y seguidas en toda la historia es Israel. Y en el 14 de mayo, que ya van a cumplir no sé cuántos años, ahorita el 14, ¿verdad? ¿Cuántos? Bueno, unos 10 días. El 14 de mayo del año 1947, las Naciones Unidas aceptaron Israel como nación. O sea, en el sistema mundial. Pero Israel, ¿dónde estaba? Estaba regado por todas las naciones como consecuencia a su desobediencia. Y Dios cumple su palabra. Ahora, no vamos a estar adorando a Israel y todo Israel. Nosotros que queremos a Israel, amamos a la tierra de Israel, pero no quiere decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo lo que hagan. Y que según lo vemos ya nos tiramos. Y una banderita Israel, ya somos israelitas. No, hermano, son una nación. La nación de Dios, donde se van a cumplir ciertas cosas acerca de ellos que todavía está pendiente. Israel, hoy en día la iglesia no es Israel. Y no debemos nosotros comportarnos ni buscar tener tradición o sangre judía. ¿Cuántos no quisieran y empiezan a hablar, varón, el eterno, el Yeshua, y empiezan a poner nombres hebreos? ¿Quién dijo eso? Si nosotros somos gentiles. Y aún el judío alaba al Señor de la misma manera que nosotros alabamos a través de Cristo, el que es mesiánico. Pero bueno, nosotros podemos hablar de Romanos 1 y 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y allí en el versículo 3 del capítulo 2 dice, por tanto así dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Proféticamente, Miqueas estaba diciendo, viene juicio contra Israel. Pero no es que la gente dijera, oh sí, nos vamos a arrepentir. No, estaban ya ensoberbecidos. Ahora estaba la distinción de, digamos, las clases. Los pobres, los terratenientes y los agricultores, que son la parte más baja, y estos emigraron a las ciudades que estaban caracterizadas por la pobreza, y tú veías que habían distinción de clases muy pero muy marcadas, cosa que no había en Israel antes. Eso era producto del pecado, del orgullo, de la vanagloria y de la envidia. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en la cristiandad en el mundo. En Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23, dice lo siguiente. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, volvieron a la idolatría. Lo que se dice acá para Roma, para los gentiles o desde Roma, era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Israel. Así que la historia se repite. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón de hombre es el mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Es por eso que cuando nosotros somos salvos, nosotros nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca lo que ha pasado en nuestro corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
boca se confiesa para salvación. Así que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quería leerle sobre versículo 6, dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. Porque había mucha gente que estaba profetizando cosas que para llevar la corriente, para que la gente estuviera contenta y tranquila. Y eso no nos suena similar hoy en día con tantos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad o que te predican lo que quieres oír. Lo siento, hermanos, hasta donde el Señor nos dé aliento, y ojalá siempre sea así. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, y pensamos predicar toda la verdad de Dios, aunque nos cueste toda la vida hacerlo. Pero si hay algunas cosas que nos caen mal, I'm sorry, me cae mal a mí primero, pero es la palabra de Dios. No la vamos a torcer ni la vamos a diluir para que usted se sienta cómodo. Versículo 10 entonces dice: levantaos y andad, ¿por qué? Porque no es este un lugar de reposo, pues está contaminado y causa destrucción irreparable. Qué palabras más fuertes. Quiero leerle la versión latinoamericana. Dice: vamos, largo de aquí. Ustedes han hecho de mi templo una sala de diversiones. Por eso voy a destruirlo. Y es que esta versión, la traducción en lenguaje actual, también tiene otras componentes. Habla de un templo. ¿Y por qué lo relaciona? Porque ve en el capítulo 1, versículo 2. Dice: Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Pero en la presencia o el templo que Dios tenía allí en Israel era presencia o representación de lo que era la presencia de Dios. Ellos habían hecho eso iniquidad. Se recuerda cuando el Señor entró al templo y tumbó la mesa de los cambistas, y dice, citando la escritura: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que no es que vamos a buscar un templo, pero el lugar donde estamos, hermanos, aunque esto no sea la iglesia, esto es un lugar donde nos congregamos. Esto es un lugar santo en el sentido de que ha sido separado por Dios con este propósito de adorarle y glorificarle. Pero en aquel tiempo tenía un componente distinto, porque Cristo no había muerto y había abierto el lugar hasta la presencia de Dios, y no había llegado el momento en que Cristo hablara con la mujer samaritana y decir: bueno, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En cualquier lugar donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero mira como dice la Nueva Biblia Viviente, dice: levántense, márchense de aquí, pues este ya no es un lugar seguro para vivir. Voy a destruir este lugar a consecuencia de las muchas maldades que ustedes cometen. Recibirán altos intereses por la cantidad de maldades acumuladas. Esto es algo que se desprende del texto también. Debido a que el pecado era que ellos habían acumulado intereses de usura, a la gente que no tenía casa o tierra, pues le cobraba altos intereses y prácticamente los vendían a esclavitud dentro de su propio pueblo. Dios les dijo: yo le voy a cobrar altísimos intereses a ustedes por estar haciendo usura con el pueblo, con el más pobre y con las viudas. Y recuerde que Dios es especialmente, valga la redundancia, especial con las viudas y los huérfanos. Así que de verdad, habían encendido la ira de Dios. Y la buena tierra que Dios le había dado, pues ese lugar ya no era bueno, porque ellos la habían contaminado con el pecado. Me hace recordar Romanos capítulo 2, versículo 5, cuando él dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras, según como él haya obrado, principalmente por lo que Cristo hizo en el Calvario.
Así que, hermanos, usted y yo no tememos, pues todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hemos leído en el primer versículo que ponemos todos los domingos, ¿verdad? De que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que confesar nuestros pecados. Solamente quiero hacer esa diferencia, que el creyente en Cristo peca, pero su pecado judicial ha sido ya tratado en el Calvario y no tiene pena, no tiene consecuencia eterna, porque Cristo ya absorbió la maldición que nos correspondía. Pero el pecado diario nos quita comunión, nos quita gozo y nos quita poder para presentar el Evangelio a otros. Eso es la desventaja. Por eso debemos estar confesando nuestros pecados al Señor y buscando si hay en mí maldad, Señor, y decir: líbrame y llévame al camino eterno. Así que vemos entonces la orden de salida. Ahí están los dos versículos que le comenté. Vamos a hablar de la primera cosa, que cuando él dice que tienen que levantarse para salir, vemos ahí la naturaleza, la característica de este llamamiento. Es doble porque un llamamiento a levantarte de entre los muertos. O sea, el que esté fiel de allí, levántese de esa plebe, de esa clase de gente que está usurpando o está haciendo usureros, o está haciendo pecar a los demás. Levántate de entre los muertos, dice en Efesios 5 y 14, cuando dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como creyentes a veces estamos morando entre los muertos. En un sentido amplio lo estamos. Nosotros andamos entre aquellos que están sin vida de Cristo y debemos testificarles para traerles vida por medio de nuestro testimonio. Pero a veces nos estamos siempre me acuerdo de esas películas de los zombies, que la gente evitaba que lo mordiera. Cuando te muerde un zombie, ¿qué pasa? Te vuelve zombie también. Entonces ni aquí siquiera me muerde. El otro hasta se cortaba un brazo porque, bueno, pero eso es ficción, ¿verdad? Lo que quiero decir es que te puede contaminar, pero en la medicina, cuando hay necropsia, pues si no se atiende a tiempo, la necropsia va subiendo, va agarrando. De hecho, si usted fue una persona viva al lado de un cadáver, esa descomposición va a contaminar a la otra persona y va a terminar necropsiándose o pudriéndose también y todo lo demás. Lo que quiero decir, hermano, es que no nos comportemos como el mundo. Hace un domingo hablamos de las cosas que son blancas y son grises, ¿verdad? No son ni blancas ni negras. Y dimos algunos criterios bíblicos, pero busquemos la santidad todos, sin la cual ninguno verá al Señor. Hay cosas que debemos ser enfáticos, hermanos, y no identificarnos con el mundo. Y no tener la excusa de que, ay, ¿cómo le llegamos al mundo a los demás? Entonces compórtate igualito, no hay diferencia. Y las cartas que el apóstol escribió: haced morir lo terrenal vosotros, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces eso no vale para nada. Tenemos que tener criterio. Ahora, sí hay que tener madurez, porque estas cosas son para los maduros, los que han alcanzado madurez por el uso y el discernimiento de los sentidos. Pero hay otra vertiente de este levántate y vete. Es que como el pródigo, el hijo pródigo, él dijo en un momento dado: caramba, yo estoy aquí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están comiendo sabroso? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre y comiendo de las algarrobas que caen, ¿verdad?, que se le echan a los puercos. No, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y este es en un buen sentido, que lo pensó en su corazón, lo hizo en su mente y lo hizo activo. Ese es el buen sentido de pensar las cosas para el Señor. Él dijo: no, yo me levantaré. Y ese himno dice: yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿cómo dice? Contrito, heme aquí, yo he pecado contra el cielo y también contra ti. Gracias. Así que si nosotros estamos en una condición, hermanos, hoy es el momento que Dios nos está hablando. Salte de eso, para eso,
Vuelve a los caminos del Señor en el sentido, porque cara vemos, pero corazones no. Y yo no estoy aquí, y lo he dicho siempre, el pastor no está, ni los pastores, ni los ancianos, para confrontar con el pecado a las personas. Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos copastores, ayudantes del gran pastor. Es la palabra de Dios la que te constriña, es la palabra de Dios la que te toca. Y si en esta mañana estás siendo confrontado con la palabra de Dios, no dejes pasar el tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice la palabra. Así que esta palabra, hermanos, siempre tiene para el inconverso, pero para el creyente, para ministrarnos también, para hacernos saber nuestra condición y nuestra responsabilidad como cristianos. Esa segunda componente nos habla de reconciliarnos con Dios. Nosotros somos ministros de Dios que rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Pero a veces es incongruente que decimos al otro, al inconverso, alístate, reconcíliate con Dios, y nosotros estamos en una condición que no estamos reconciliados con Dios, que hay algo en nuestras vidas. Cuando David pecó contra Dios por el Betsabé y Urías Eteo, que fue asesinado por orden del rey David, tomó a aquella señora, él vivió, algunos dicen que eran 4 años, no sé cuánto, pero él dice en otra palabra, en otro salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque él oraba y era como que si el cielo estaba cubierto de una placa de bronce, no pasaba, porque estaba en pecado. Tuvo que venir el profeta Natán a confrontarle: ¿tú qué eres el que has hecho eso? Porque él dijo: no, sí, hay que matar a aquel hombre que tomó aquella ovejita. Tú eres ese hombre. Ay, papás, me descubrieron. Entonces ahí él empezó, y ahí cuando está el precioso Salmo 51, cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él decía: crea en mí, oh Dios. Hablamos de esa palabra crea, lo aprendí hace 2 domingos con un profesor de teología, de que esa palabra es la misma que está en Génesis 1, cuando dice vaciedad. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios creó. Y creó de la nada, de lo que no existía. Y David decía: Señor, haz un corazón nuevecito. No es que agarre y transforme, no, nuevecito. Crea en mí, un Dios, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando él ora todo esto, amados, y sígame porque estoy rapidito, ¿verdad? Cuando usted sigue esto, vemos que David dice al final: entonces enseñaré a los transgresores su camino, y los pecadores se convertirán a ti. Antes no. Antes, aunque era el rey con poder y decir: conviértete a Jehová, no, la gente no le iba a hacer caso, porque ¿y tú qué tienes? ¿Tienes ese rollo ahí? ¿Tienes eso escondido, esa culebra armada? Entonces, él entendió que al confesar a Dios, humillarse de aquella manera, él dijo: Señor, después de estas cosas, que tú lo hagas conmigo, me hagas un corazón limpio, me renueves, tu Santo Espíritu jamás se aparte de mí, y en el creyente no se aparta. Él dijo: entonces voy a poder enseñar a los transgresores su camino, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, su mayor deseo es predicar, en ese momento podemos decir el evangelio, las buenas nuevas de que Dios salva, pero no podía hacerlo desde la base de su comunión trastornada por el pecado. ¿Sí me explico, hermanos? No importa lo que hagamos, no importa cómo nos vistamos, no importa que de frucecito, lo que sea, pero si tenemos pecados no confesados, pues el Señor no va a actuar a través de nosotros. El Señor tiene que tocarnos, el Señor tiene que hacernos sentir nuestro pecado, y por eso esos versículos que pusimos al principio, que debemos confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestra maldad y limpiarnos de todo nuestro pecado. Entonces, hay otra parte de esa salir, es que apartarte de toda iniquidad. En Isaías 52 es algo que encontramos también en 1 Corintios. Dice que nosotros salid de en medio de ellos.
citando la escritura del Antiguo Testamento. Nosotros debemos salir de un sitio, hermanos, que no nos está trayendo bendición y que nos está contaminando. Si hay una situación en tu vida, inclusive, si hay un trabajo que totalmente está en contra de, es difícil decirlo ahorita, pero simplemente aplicando lo que hablamos el domingo pasado, pero hay una situación, un sitio que estás yendo que te está trayendo mucha falta de comunión con el Señor, y no estás siendo de bendición allí y te estás dejando llevar por eso, o estás en una situación donde estás pecando, estás tratando de salir y no puedes, pues ahora hazlo, salí de medio de ellos. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no debemos enredarnos en las cosas del mundo, en un sentido que tenemos que hablarlo por el contexto, pero el Señor Jesucristo dijo, yo no ruego porque los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo están, y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las razones es porque no es un lugar de reposo. Cuando el Salmo 22 fue escrito, David estaba pasando por una situación donde el pecado, tal vez de él y de los demás, hacían que él pudiese exclamar: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Él no tenía reposo, David, cuando lo escribió, por el pecado abundante alrededor de él y también de él mismo. Claro que ese salmo era una profecía de lo que el Señor haría o estaría sintiendo en la cruz, que es totalmente distinto, porque en él nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, Cristo podía decir: no hay para mí reposo. ¿Cómo va a tener reposo el Señor en la cruz del Calvario cuando estaba llevando el pecado tuyo y el mío? Entonces, el pecado no trae reposo. Lamentaciones 5:5, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. En lo físico, hermanos, ¿qué estamos frecuentando? ¿O cuál lugar deberíamos frecuentar más? Siempre lo digo, hermanos, y como pastor uno lo tiene que decir también, que la iglesia es un lugar, un oasis que Dios ha preparado. Un oasis donde tenemos en la semana que podemos venir por lo menos 2 veces a la semana, donde podemos tener un tiempo de solaz, de comunión, de ver a los hermanos, de ver las alabanzas juntas, de cantar, de introducir, de todo lo demás. Es un oasis. Debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. La otra razón es porque está contaminado. Israel decía siempre, bueno, en una ocasión cuando Dios los sacó de Egipto, ellos decían: ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Ay, quiero comer eso. Pero yo los estaba alimentando con maná, pero ellos estaban deseando volver atrás, donde estaba el pecado y la esclavitud. Y el alma muchas veces tiene esa costumbre. El viejo hombre te ala hacia el mundo. Abraham, como hablamos, hubo hambre en la tierra y él bajó a Egipto porque allí era facilito obtenerlo, y después tuvo la amargura y los bienes que al principio, o sea, la bendición de Jehová es la que enriquece y no causa tristeza con ella. Abraham tuvo tristeza por eso también. Y tercero, porque causa una destrucción irreparable, hermanos. Causa una destrucción irreparable. Líbrame mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. A ti huyo para que me ocultes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado y la aplicación para nosotros es que salgamos de donde estamos y donde no haya una bendición, y que sepamos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Al contrario, la otra positiva es que vengamos al sitio de reposo que el Señor ha hecho. En el mundo, yo creo que, bueno, el lugar de reposo es nuestra casa, cuando venimos de trabajar, nuestra familia, ¿verdad? Pero la iglesia que se reúne en el nombre de Jesús es un lugar de reposo. Amén. Así que enséñame, oh Dios, lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud, o a la tierra de reposo. Porque Dios, contigo está el manantial de la vida, y en tu luz
veremos luz. Envía, Señor, tu luz y tu verdad y me guiarán. Me conducirán a tu santo nombre, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Dónde lo puedes tú conseguir? En la presencia del Señor. ¿Y dónde es tu mejor escuela para que eso sea práctico y crezcas y si los dones sean desarrollados? ¿Dónde? La iglesia local es eso. Ni siquiera la universidad, ni siquiera los seminarios. Y lo digo porque yo he estudiado ahí, eso ayuda a uno. Pero es la iglesia, es esto lo que el Señor ha diseñado para nosotros tener gozo, comunión y estar apertrechados, estar con todas las armaduras de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por estos libros que nos complicamos tratando de entender, Señor, tantas cosas, pero tu mensaje está claro detrás de ello. Tú eres un Dios de santidad y aborreces, Señor, el pecado. Y tienes a tus hijos que continuamente pecamos, pero que en tu gracia tú nos perdonas y nos llamas de nuevo y nos dices: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Señor, por tu palabra, y te suplicamos que nos ayudes a ser santos porque tú eres santo, a salir de circunstancias que no nos convienen y que no dan gloria a tu nombre y que nos están bajando, agarrando, cercenando las bendiciones tuyas y nos están quitando el poder y la autoridad de hablar a otros de Cristo. Y también, Señor, por aquellos que si alguno nos visita y no tiene a Cristo, no tiene la seguridad de su salvación, Señor, que hoy mismo no se vaya de este lugar si no tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Porque la obra ya está hecha, el pago ya está hecho, hay que aceptarle. Señor, te damos a ti toda la gloria y te rogamos tu ayuda para vivir una vida que te agrade a ti. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.